Y entonces hay que analizar esa información realmente y hay que utilizarla de alguna forma. Pero eres la primera que no tenía el software porque no creías en él, y cuando realmente ya te metes y ves la profundidad, digamos, ya no ves la vida sin él, ¿no? Creo que también el tema es que la gente ve todavía el software y la herramienta de gestión de su salón como un costo. Ultra personalización, no es personalización, Claro. es ultra. Si tú no estás convirtiendo tu software y si no estás utilizando el software que tienes en tu salón como una herramienta de marketing, de fidelización y que te ayude a atraer nuevos clientes, estás desperdiciando muchísimo tiempo con toda la información que tienes ahí guardada. Es que el centro de todas las decisiones de un negocio es el cliente. Es aprovechar esos momentos en los que estés en la misma línea con el cliente para poder tener la información que tú vas a necesitar en el futuro. Tener herramientas que faciliten la gestión, digamos, es súper clave, ¿no? A las peluquerías les hace falta hoy en día eso, abrirse un poquito a decir, ayúdame con esto y hagamos algo con esto y profesionalicemos de cierta forma. Imparables número 74, hoy traemos un tema súper especial que es el control del negocio y de la gestión. Principalmente en un negocio de peluquería tienes 5 áreas: el marketing, el equipo, la actividad, la productividad y el marketing. Y hoy tenemos como invitada especial a Tatiana, CEO de Icosoft. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pablo, y gracias por la invitación. Ajá, pues la verdad que para mí es un placer tenerte aquí y creo que va a ser un capítulo especial porque siempre intentamos en estos episodios aportar información útil, que la gente que nos sigue en España, en Latinoamérica, vea también que hay información con la que puede utilizar mañana y decir, oye, hay algo que no había pensado que a partir de hoy, escuchando a Pablo y Tatiana, lo va a utilizar. Así que, Jorín, yo súper contento porque además eres una persona con gran mundología, nacida en Colombia, has vivido en Francia y ahora aquí en España. Así que... Feliz. ¿Feliz? Feliz. Total. Oye, antes te preguntaba, tú has trabajado en Francia en el sector de la peluquería y antes de empezar a hablar sobre los datos, la información, el software, que es tu fortaleza, digamos que tú aterrizaste en peluquería en Francia, ¿no? Sí, exactamente. Yo en Colombia y en Estados Unidos trabajé con toda la parte de CRM, fidelización de clientes, centros de atención y todo esto. Y después me fui a Francia hace 15 años. Llegué yo a Francia, estuve trabajando un tiempo en consulting y después descubrí el mundo de la peluquería, pero por azar. Y como sucede siempre en este mundo, tomándote un café con alguien, empiezas a hablar y conocí a un personaje muy interesante en el mundo del lujo de peluquería en Francia, que es John Nollet. Uh-huh. Y empezamos a hablar una noche y en estas conversaciones que empiezas a hablar de cuál es el mundo, cómo se desarrolla el negocio, cómo hace todo, él tenía su visión de peluquería, yo tenía mi visión del negocio y al día siguiente hablamos y dijimos tenemos que empezar a trabajar, no sé qué vamos a hacer, yo creo mucho en eso. Cuando tú tienes una buena conexión con una persona, invéntate lo que quieras. Ya después el negocio va a avanzar y vas a ver cómo funciona, pero si hay una buena conexión, todo va a salir bien y eso fue lo que hicimos. Muy bien. John tenía, nosotros teníamos en Francia los salones en los palacios. Los palacios. Cuando hablas de los salones, permíteme que te pregunte, ¿cuántos salones tiene la cadena Jean Nollet? Son 5 salones. 5 salones. Solamente. ¿En París? No, están en todo el mundo. Ajá. Porque realmente se manejan en los palacios. Hay un grupo que es el grupo del LVMH, que todo el mundo lo conoce por sus principales marcas que son Louis Vuitton. Y ellos tienen unos hoteles que se llaman los Cheval Blanc. Cheval Blanc tiene todos los hoteles un salón de coiffure, pero en Francia existe un concepto que creo que aquí en España también existe y es el concepto de palacio. Cuando tú tienes un palacio, no es un hotel 5 estrellas, es el nivel siguiente. Y para tener un palacio, tú tienes un requisito en cuanto a peluquería, que es que tienes que tener un peluquero disponible 24 horas para poder ser considerado palacio. Hay un checklist que tú tienes que hacer. Si llegas a tal punto, tienes 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas o palacio. En palacio tienes que tener un peluquero que sea disponible durante 24 horas. Entonces, esto era una maravilla, porque no muchas cadenas se ponen a jugar este juego. Claro. Porque sí te puede pasar que tú tengas una cliente que a las 3 de la mañana llega de una fiesta en París y quiere estar linda para las 6 de la mañana y te pide un brushing a las 3 de la mañana y tú tienes que ser capaz de suplir esto. Ostras. Eso no lo pueden hacer muchos peluqueros. Entonces, también estábamos trabajando con Park Hyatt en Place Vendôme y la verdad era una experiencia espectacular. Por eso, por ese mundo de peluquería diferente, de que las exigencias sean diferentes, mucho el tema del cliente. A nosotros nos interesaba mucho que si llegaba una cliente
Lo importante era saber cómo se llama su esposo, cómo se llaman sus hijos, poderle decir la próxima vez, oye, que se graduó tu hijo, me acuerdo que la última vez me habías contado que se había graduado tu hijo, cómo se llama tu perro, porque llegan con el perro y entonces lo que tienes que hacer es cuál es el tipo de macarrones que le gustan a ese perro. O sea, las fichas de cliente en nuestra industria eran unas fichas de cliente que son completamente diferentes a lo que tú ves hoy en la industria de peluquería de otro nivel. Y entonces así básicamente nos conocimos ese día, empecé a manejar esta empresa, duré 10 años con ellos y por cosas del destino terminé aquí en España ahora. Wow, me acaba de encantar esta intro tuya, ¿eh? Esta intro tuya no me la esperaba, la verdad, me acabas de contar. Estaba súper sorprendido escuchándote porque no hemos hablado de esto. Has llegado de Madrid, habíamos quedado hoy para comer, para hablar de qué oportunidades tenemos juntos de poder justamente impulsar, digamos, que los salones que están buscando profesionalizar el control de la gestión lo hagan con las mejores herramientas. Tú eres la embajadora, la CEO, la directora de Icosoft aquí en España. Yo tengo en consideración a Icosoft y a Merlin, su programa, como de los mejores programas del mercado, por lo menos por no decir el mejor, pero de lo que yo conozco siempre he dicho que para mí es el mejor por la capacidad de control que tiene de la información y justamente has empezado por este punto, ¿no? Me gusta mucho que hayas arrancado por aquí porque entender de dónde vienes, que es del mundo del CRM y del software, que hayas tenido un aprendizaje inicial sobre la relación con el cliente, que para aquellas personas que nos ven ahora y no entiendan el CRM, en inglés es la relación con el cliente y un software de tecnología que te permite entender su comportamiento, sus reacciones y toda la data que te hace entender la compra del cliente y tu relación con el cliente. Esto luego te hace entender mucho mejor cuando llegas a otro territorio, aunque no fuera el tuyo, qué herramienta y qué sofisticación tiene que tener la herramienta para que llegue al grado más alto. O sea, antes estábamos hablando de cómo diferenciarnos, ¿no? Y estamos hablando de que podría haber un salón de peluquería más popular, más de lo que llamamos aquí en España un salón más de barrio. Podría haber un salón que esté posicionado ya en ciudades principales o en zonas principales y que tenga ya un posicionamiento. Podría haber una peluquería que sería más alta peluquería, con un posicionamiento más alto en principales zonas, con un tipo de público más alto. De lo que tú me hablas ya es lo siguiente, que es el escalón en el que además me ha recordado modelos de negocio para todos. Pero el otro día estuve con una persona que además era de Venezuela también, que me explicaba que trabajaba en una empresa logística que sobre todo se dedicaban a importar y exportar, o sea, ellos el medio de viaje, cosas que son súper difíciles y que son a horas y en momentos súper clave. Ejemplo, tienes un molino en Ámsterdam y el aspa del molino se te ha roto, vale millones y millones de dólares y tienes que traer otro en menos de 6 horas y para eso tienes que contratar un avión especial, a un horario especial, tienes que contratar al del vuelo, al piloto, al avión que coja el ala, que esté en menos de 5 horas porque la hora le está costando a 25 millones la hora. Y entonces es una entrega de súper, como estaba explicando, ¿no? Que, oye, no tienes una peluquería, tienes una peluquería en un palacio que te llegan a tal hora tal persona que te va a pagar pues un ticket que le da igual porque quiere ser atendida con las características que quiera del momento, 3 de la mañana brushing para que yo vaya guapa en estas condiciones a la hora que yo te diga, de la forma que yo te diga, y eso requiere de una alta profesionalización, de unos procesos y una operación muy diferente a lo que es cualquier tipo de peluquería y además con un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Es cierto, pero finalmente tú lo ves y es en todos. Lo lindo de este negocio es darte cuenta que esas exigencias en todos los negocios es en común. No importa cuánto sea tu ticket medio de tu salón y el nivel que tenga de tu salón, finalmente el cliente es quien es importante y la relación que se crea entre un peluquero y su cliente es lo que hace realmente importante y es lo que hace crecer el negocio, ¿sabes? Entonces, así como para un salón es importante quién es el nombre del perrito de esta cliente que va a llegar ese día, para nosotros en los salones, también en los salones de barrio, como tú los llamas, eso es lo que hace que la persona siga viniendo al barrio. Claro. En el barrio te aseguro que tú tienes por lo menos 5 peluquerías alrededor de tu casa y podrías escoger entre las 5. Claro. Pero lo que te hace ir a esta específicamente, que está también en tu barrio, es la relación que tú tienes con la gente. Y yo creo que eso es muy importante para los peluqueros y esta industria, y es tener esa cercanía con el cliente. Y en este mundo que ahora todo el mundo publica algo, Instagram le llega a 15,000 personas y todo el mundo somos como pequeñas hormiguitas que estamos bombardeados de la misma información. Yo creo que es importante crear esa relación y poder tener esa cercanía con los clientes.
Estoy totalmente de acuerdo. Así fue que llegué, por ejemplo, yo te estaba contando antes que así fue que llegué a Icosoft, por ejemplo, y comenzó mi historia con Icosoft. Yo me acuerdo que un día estaba en un salón, el Mundial de la Coiffure y la Beauté, que es en octubre, es un salón muy grande que se hace en París. Les recomiendo muchísimo a todo el mundo que pueda ir porque es realmente el salón del Mundial. En octubre, sí, las primeras semanas de octubre. Es espectacular. Y yo me acuerdo que un día dije, bueno, voy a ir a conocer un poco de esto porque no conocía el mundo de la peluquería. Eso te estaba hablando hace 15 años y dije, bueno, voy a empezar a trabajar en esta industria. Algo tengo que conocer. Vámonos a donde están todas las marcas para ver qué es lo que pasa. Y cuando estaba un día en este salón, estaba paseando y de pronto vi este stand impresionante de Icosoft. Pero yo iba pasando y no me interesaba porque nosotros ni siquiera teníamos software. Mira cómo se parecen los negocios, que nosotros manejábamos todo en el iPhone, la agenda en el iPhone, las cuentas las teníamos en el software que tenía el hotel en ese momento, pero nosotros agenda, teléfonos, todo lo teníamos era en un teléfono, no teníamos ningún tipo de digitalización. O sea, el salón. Para ubicarnos un poco, Tatiana, tú en esos momentos cuando conoces a la cadena de peluquería, estas 5 peluquerías que estaban en los castillos, ¿no? Tú, digamos, la propuesta, hicisteis una alianza en la que tú llevabas la gestión de los salones, ¿no? De estos... Yo estaba encargada de la empresa, entonces había diferentes líneas de negocios. Había los salones, había toda la parte de producción, llamábamos nosotros, ¿sabes? Cuando tienes los peluqueros que tienen que ir a hacer sus prestaciones en el Festival de Cannes, el Met Ball, los cinemas, las películas, las grabaciones de las películas, todo esto. Entonces era como un equipo que teníamos que enviar a esto, los shoots, los desfiles, todo lo que sea ese tema como de, nosotros lo llamábamos cuando una persona toma su maleta, un peluquero toma su maleta y tiene que salir a hacer algo. Eso era para nosotros la producción. Teníamos una línea también de accesorios de alta costura que tuvimos la suerte de desarrollar con la Maison Chanel. Esa es otra historia que te contaré algún día. Pero hacíamos toda una serie de accesorios alta gama. O sea, te hablo que eran accesorios a partir de 300, 400 euros, el precio que te quieras imaginar. Y entonces intentábamos como tener toda la gama de qué podemos hacer con estas clientes cuando llegan a nuestros salones. Entonces yo manejaba toda esta empresa. En esta parte que te digo que fui a este salón de Mundial de la Coiffure para ver esto, se me presentó la gente de Icosoft y me dijo, oye, ¿qué software tienes en tu salón? ¿Cómo nos pasa a todos cuando vamos a los salones? Oye, ¿qué productos tienes? ¿Qué software tienes? ¿Qué tienes para ver qué te puedo proponer? ¿Sabes? Y yo les dije, no, es que yo no tengo software. Y me dijeron, pero ¿cómo así que no tienes software en estos palacios? Decía, mire, mi negocio es tan específico que yo no tengo ningún software. Que yo tengo una libreta con pan de oro y un boli de oro. Exactamente, tal cual. Todo se maneja aquí. Pero yo les decía, todos los softwares son súper estándar. O sea, yo hablo con los software y los software me dicen, no, para los horarios. O sea, los puedes tener entre 8 de la mañana y de 10 de la noche y entonces nosotros te hacemos que máximo sean 40 horas a la semana y todo esto. Y yo les decía, a mí eso no me sirve. Yo necesito que mis horarios vayan 24 horas. Yo necesito poder buquear a alguien último minuto. Yo necesito poder tener en mi ficha de cliente no solamente cuál es el número de color que están utilizando. Yo necesito mucha más información en esto. Y nos pusimos en una conversación con este personaje ese día de Icosoft, que era el presidente y yo no me había dado cuenta en ese momento. Tuvimos la suerte de encontrarnos, ¿sabes? O sea, yo creo que el mundo está hecho de bellos reencuentros. Qué bueno. Y empezamos a hablar y nos metimos en un cuento de, claro, yo con mi pre que tenía de todo este tema de CRM. Y todo Claro, entonces yo empecé a decirle, no, mira, pero es que lo que importa, claro, además que tú tienes siempre el técnico de tecnología que ve las cosas de una forma, pero también tienes el peluquero que está pendiente de sus clientes y de lo que pasa realmente en el día a día, y del otro lado tienes el tema de negocio. Entonces yo creo que son 3 cosas que se tienen que relacionar muy, muy bien, y que es muy difícil encontrar una persona que tenga esos tres puntos para poder tener todo. Yo, de cierta forma, gracias a haber trabajado durante ese tiempo en la peluquería, haber trabajado lo de CRM y estar en salones y todo esto, como que se creó una relación y una conversación muy interesante con él. Y le dije, mira, no vamos a tener el software porque no me interesa tener un software, porque yo no creía en el tema de software en un salón de belleza, más en este tema. Pero bueno, sigámonos hablando. Tengo que decirte, Tatiana, que es una historión, esto no estaba previsto y tienes... Imagínate, vengo a hablarte de software y te lo comienzo diciéndote que yo no creía en software. Pero es que, permíteme, pero es que está súper interesante, porque primero porque no hemos hablado... Bueno, nunca, siempre digo que no hablamos antes de... Ponemos un poco en contexto, ¿no? Pero claro, todo lo que sale aquí no.
Y está súper interesante porque, digamos que de alguna forma haces eco de la realidad que pasa en el día a día. Y es que eres clásico ejemplo, o sea, estás representando una empresa de software, estás dirigiendo una empresa de software aquí en España, pero eres la primera que no tenía el software porque no creías en él y cuando realmente ya te metes y ves la profundidad, digamos, ya no ves la vida sin él, ¿no? O sea, que eres el ejemplo. Siempre hablamos de que dentro de todos los planes y todo lo que hacemos en Inside, siempre hablamos de que para conectar una venta tiene que haber un hilo conductor que es lo que llamamos storytelling, ¿no? Y en este caso, digamos, tu storytelling es brutal. Pues imagínate que me puse a hablar con este personaje y seguimos hablando, y yo le contaba todas mis necesidades que yo tenía. Ojo, no lo tenía instalado, pero yo le contaba. Empezamos a hablar y nos contábamos historias y yo le decía, no, es que yo necesitaría un software, necesita realmente esto. Y me pareció muy bonito que me escucharan y que se podían hacer los cambios. Eso no pasa mucho en esta industria, porque hoy en día tú tienes una industria en la que hay un montón de software y de productos y de marcas, y no te estoy hablando solamente en un tema de software, que se vuelven tan masivas las cosas que pierdes el contacto realmente con los clientes. Entonces, a mí me desespera. Yo a veces llamo a las aerolíneas cuando tienes un retraso, cuando te dañan la maleta, cuando tienen todo esto, y tú dices, mira, es que se me dañó la maleta. Sí, por favor, entra a la página web y busque, pero escúchame, ¿dónde se me dañó la maleta? ¿Cómo se dañó? Sí, por favor, entra a la página web. Y como yo tenía el tema también de call center, yo decía, yo le respondo a la gente y le digo, oye, ¿será que puedes dejar de responder ese guión que tienes en esa pantalla? O sea, dentro del grupo tenías también call center ahí. Cuando estaba, call center cuando estaba en Colombia y que manejaba todo este tema. Vale. Y yo les decía, yo le digo a la gente en las aerolíneas, dejen de leer esos guiones, o sea, dejen de ser tan sistemáticos en las cosas, hay que escuchar al cliente y realmente solucionar las cosas. Y con Icosoft me empezó a pasar esto, que hablábamos y yo les decía, es que a mí me parecería súper guay que a mí me llamara el cliente y entonces a mí me apareciera una vez Pablo en la pantalla de mi teléfono. Muy bien. Y yo pudiera decir, contestando, decir, Pablo, ¿cómo estás? Y como me aparece la ficha con su agenda y con su todo, poderle decir, Pablo, ¿cómo estás? ¿Quieres otra vez tu corte para los martes? Porque como siempre vienes los martes, ¿quieres el corte para el próximo martes con Juan? Claro. Y que toda esa información me apareciera de una vez. No, pero además que en el modelo de negocio que tú representabas en París, al final... Eso era lo que necesitaba. Claro, es que necesitabas ultra personalización. Sí. O sea, al final necesitabas, como tú has dicho antes, me ha hecho mucha gracia cuando has dicho, o sea, yo necesitaba saber el tipo de macarrones que quería con... Era ese nivel, te lo juro. O sea, es ultra personalización. No es personalización, Claro, es ultra. Claro. Entonces, eso me pareció muy interesante de Icosoft. Obviamente, ya después de 3 meses de estas consultorías y de todo esto que yo terminé casi que haciendo con Icosoft, dije, bueno, dale, intentemos cómo nos va con el software y lo vamos a intentar. Lo intentamos y la verdad es que nos fue muy bien. Por eso, porque yo podía personalizar y podía cambiar las cosas y podía realmente extraer la información. Yo no soy peluquera, yo no conozco el negocio mismo de la peluquería y yo necesitaba estar en la oficina y saber qué estaba pasando en los 5 salones que tenía, que no eran en París todos, sino que estaban por todo el mundo. Yo necesitaba poder monitorear y saber qué estaba realmente pasando en los salones. Entonces, para mí era una herramienta muy, muy importante poder hacer esto. Y finalmente, como a todos, nos llega el COVID, nos llegan los hijos, nos cambia la vida, dices, quiero cambiar un poco de toda esta historia. Y hablando un día con esta persona de Icosoft que se convirtió en un gran amigo, me dijo, vente. Y yo, ¿cuál que vente? O sea, me dijo, hagamos algo, inventémonos algo y miremos cómo podemos hacer avanzar las cosas. Y otra vez, es un tema de personas. Tú sabes con quién quieres trabajar, con quién quieres compartir tu vida profesional. Y dije, ¿sabes qué? No sé qué vamos a hacer, pero hagámoslo. Y le dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Mi esposo es un amante, mi esposo es francés, pero si pudiera ser español, lo habría sido de nacimiento. Y cuando yo le empecé a hablar de España y todo esto, mi esposo era como, ya, empaquemos maletas, vámonos para Madrid, vámonos. Y terminamos aquí con esta historia para desarrollar todo el mercado español. Y ha sido muy bonito porque, como ves, pasé de no creer en el software, en software en general. O sea, de esto no sirve para nada. Yo puedo manejar mi salón con mi papelito y con mi cuadernito y con mi esfero boli de oro, a pasar a ser cliente
a pasar a ser del otro lado y ahora a escuchar a mis clientes, que yo sé qué es lo que yo los vivo. O sea, cuando a mí me llaman y me cuentan las historias, yo vivo en carne propia y yo sé lo que están sintiendo. Entonces ha sido un proceso muy bonito para poder ver todos los lados de la industria. Oye, hay cosas, te tengo que decir que en este rato de conversación a mí ya me has ganado, ¿eh? Me has ganado porque, o sea, primero la sensibilidad de entender cómo lo que necesita el perfil en esos momentos que tenías en ese grupo de peluquerías, entender que tiene que tener una herramienta que te permita entenderlo mucho mejor. Y yo siempre se lo explico a los dueños de peluquería, ¿no? Que al fin y al cabo, igual que tiene unas tijeras, igual que tiene un secador, que es una herramienta que te permite poner bonita a la mujer, o el trabajo que vayas a hacer, al final necesitas una herramienta de la gestión del negocio. Y tenemos herramientas para peluquear, o sea, para hacer peluquería, y tenemos que tener herramientas para la gestión del negocio, ¿no? Y sobre todo, ahora acabas de dar una visión súper interesante, porque he empezado diciendo que hay que controlar la gestión empresarial del negocio, eso te lo permite un software. Sin embargo, has dado un punto que realmente es clave, y es que el centro de todas las decisiones de un negocio es el cliente. Y si entiendes desde esa visión empresarial cómo se comporta el cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, esa atención, realmente le das en el clavo, porque al final todo lo que tienes que hacer, mira, el padre del marketing, que se llama Philip Kotler, dice que el marketing es saber lo que quiere el cliente y dárselo, ¿no? Ahora me ha venido a la cabeza que este viaje tuyo para aquí a España ha coincidido justamente, nosotros estamos aquí, nos hemos conocido por Frank, que ha estado defendiendo, pues creo que los últimos, no sé si me equivoco, que está Frank por aquí, 15, 20 años, no sé, a la marca Icosoft, ¿no? Nos hemos conocido por él y me estaban haciendo pensar, digamos, que me has hecho entender la relación que tienes con Icosoft Francia y el que le ha gustado a Frank de ti o a ti de él, y por qué Frank es tan valioso dentro de la marca y él como persona. Y es que cuando he hablado con él, que ya lo conozco hace más de 15 años, Frank ahora dice, Pablo, yo estoy feliz, porque así en su tono francés, yo ahora estoy atendiendo al cliente, ya siendo feliz al cliente, ¿no? Y acabas de explicar un montón de frases que me dice Frank, que veo súper bonitas, porque yo le he dicho siempre que está por aquí con nosotros que lo admiro un montón por lo emprendedor que ha sido, porque ha sido un peluquero que realmente ha estado en Francia, luego en Venezuela, y se ha venido aquí a España. Y yo la verdad que cuando lo conocí flipaba, porque decía, ¿cómo puede ser que este hombre realmente lleve la gestión del negocio del software como si fuera un programador? Porque es que tiene conocimientos de programador, así que la verdad que he entendido muy bien este círculo que acabas de plantear, que tiene que ver, como acabas de decir, con personas, y entender que el número que es el ticket medio, la visita, acaba habiendo una persona detrás que tiene unas necesidades, unos deseos. Antes has dicho también lo del tema de lo del barrio. Cuando he comentado que el tipo de peluquería tradicional en España o en general en el mundo es una peluquería popular de barrio, es que el principal cliente que tiene una peluquería es la gente de su zona de influencia, la gente del propio barrio. Así que es necesario, digamos, de hecho, cuando haces la pregunta a la gente de, oye, ¿cuál es la característica que te diferencia de otros? Siempre dice, aquí la gente viene y le encanta cómo lo tratamos. Y es que principalmente el servicio que se da, el primer servicio que se da en una peluquería o en un negocio de servicios, no se llama corte, ni se llama color, ni se llama mechas, se llama atención al cliente. Y qué mejor que tener herramientas que te facilitan entender mejor el cliente, tratar mejor al cliente y luego tener una comunicación que permita una fluidez más grande. Jolín, igual que ha salido WhatsApp para que nos podamos comunicar más rápido y mejor, hay elementos de comunicación, tanto de información como de la interacción que tienes profesional con el cliente, que te permite facilitar, fidelizar y relacionarte mucho mejor. Y tú lo has dicho muy bien, ¿no? Esa ficha del cliente en la que yo pueda poner los macarrones que le gustan, si su hija tiene 15 o tiene 13, si le gustan los viajes o no, si le gusta el flequillo liso con el volumen arriba y el cabello liso, ¿no? O sea, toda esa información es clave dentro del mundo del software. Y mirado desde este punto de vista, Tatiana, la verdad que tiene más encanto del que tenía cuando hemos empezado el podcast. Pero tienes que saber, lo más importante de todo eso es no solo tener la información, sino que es saber qué hacer con ella. Oye, estamos creando un paso a paso muy chulo hablando del software. Nosotros decimos siempre que para tomar buenas decisiones, yo digo que hay una toma de decisiones antifallo, que es tener la información, analizarla y tomar las decisiones. Sí, sí. Y yo creo que ahí es como... yo creo que se tienen que crear como alianzas en los salones. Y yo les digo a los salones,
Yo me encargo de tu información, yo me encargo de que la información siempre exista y que tengas todo ahí. Tú encárgate del cliente y ya después toca ver qué hacer con esa información. Porque yo siempre le digo a todo el mundo, esto es como un Ferrari. Y creo que alguna vez te lo dije a ti sí. Cuando hablamos. Decía, esto es como un Ferrari. Tú puedes tener el Ferrari parqueado en tu casa y tú decides qué haces con el Ferrari. Puedes ir a la panadería todas las mañanas y comprarte un panecito para el desayuno, o puedes coger el Ferrari, irte a Alemania, irte por todas las avenidas de Alemania y sacarle todo lo que puedas al Ferrari. Igual el Ferrari te va a llevar a los dos sitios, pero tú decides qué quieres hacer con él. Yo creo que la información hoy en día de las bases de datos, de los clientes, de lo que tú manejas en el salón, también depende de eso. Bueno, es que la base del negocio es también su cartera de clientes y lo que se llama dentro de una cuenta de explotación el fondo de comercio. Claro. Al final es toda tu cartera de clientes y la información que tiene que ver con su comportamiento, su consumo, su compra y sus características de al final de decisión de compra, ¿no? Exactamente. Y entonces hay que analizar esa información realmente y hay que utilizarla de alguna forma. Entonces a mí cuando a veces me llaman los clientes y me dicen, sí, pero es que yo necesito simplemente tener ahí la base de datos con el número telefónico, o a veces me dicen, pero ¿qué importancia tiene realmente tener el número telefónico? Si la señora Martínez viene siempre acá, pide la cita, decía, no, porque es que después tienes que, llámala el día de tu cumpleaños. De su cumpleaños. Escríbele un mensaje, por ejemplo, la señora Martínez, ¿cada cuánto viene a hacerse el color? ¿Cada 3 meses? Miércoles han pasado 3 meses y una semana, la señora Martínez o se le olvidó que tenía que venir a hacerse su color o ya se fue a hacerse color con alguien más. Entonces, antes de los 3 meses, contáctala y dile, señora Martínez, próxima semana hay que hacer el color. ¿Quiere que pongamos la cita ya para el lunes a las 9 de la mañana con Juanita, que es con quien usted siempre viene? Totalmente. Ese tipo de cosas son las que toca empezar a ver realmente con la base de datos. Y yo le digo a los clientes, miren, la base de datos es lo más importante que tienen ustedes en el salón. Cuídenla, aliméntenla, asegúrense de que tienen el correo electrónico, el teléfono, que tienen el teléfono correcto, que tienen el día del cumpleaños de ese cliente. Toda esa información después va a ayudarles a crear toda esa relación y fidelizar los clientes que están importantes. Oye, ¿y cómo sientes que te está yendo el trabajo de impulsar el mensaje? Porque me está haciendo recordar que cuando yo empecé con Frank a impulsar este mensaje hace más de 10 años, yo estaba machaque. Es verdad que veo mucha más sensibilidad a todo esto y hemos avanzado mucho, pero no sé, en mi percepción creo que queda aún mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer. Digamos que tú tienes... Estamos en la era de la inteligencia artificial. Y mucha gente me dice... Está, pero es que tal, digo ya, pero si es que la gente no tiene ni datos. No, exactamente, estamos en la inteligencia artificial, la gente Tal cual. No tiene datos. Tal cual. Eso es lo que está pasando en este momento. Ahora, España es un país que da muchas ayudas para todo esto. Tú tienes ahorita planes del gobierno que ayudan con el tema de digitalización, pero la gente sigue muy reacia. Yo no sé qué es lo que les molesta tanto, no sé si es un cambio de tecnología, no sé si es un tema de... De todo lo que acabas de decir... estoy recordando que para mí, digamos, tú que tienes Ecosoft y dentro de Ecosoft el programa Merlin, para mí era muy valioso principalmente porque, o sea, hoy en día, ya hemos hablado antes, ¿no? Hay mucho software, pero cada herramienta, digamos, igual que cada coche, igual que hay muchos coches, pues tú la has nombrado como un Ferrari y lógicamente no es lo mismo tener un Ferrari pues que otro tipo de coche, da igual que sea, ¿no? Tiene ciertas características que te llevan hacia un lugar, hacia el otro. ¿Qué es lo que sucede? Que Ecosoft tiene la característica para mí fundamental, es la capacidad que tiene de almacenamiento de información y de generación de información útil para que tomes decisiones muy rápido. O sea, yo no recuerdo, y corrígeme si me equivoco, pero creo que tenía 2000 y pico informes ya predeterminados. Quiero que sepas que yo hoy en día, que aún me acuerdo exactamente de los 10 números que yo utilizaba para sacar... A ver si lo recuerdo. Mira, uno era el 305, que era el de servicios. El 267, que era indicadores principales. Luego había... 222. O sea, yo me acuerdo que de los 2000 y pico me organicé con Frank unos 7-10 informes que me daban toda la visión global del negocio. Indicadores principales de negocio, productividad, productividad por empleados, marketing. Entonces, al final, cuando entiendes que lo más valioso de un software, hay gente cuando me dice, mira, yo aprendí una cosa con un consultor amigo mío que me ayudó a la estrategia de desarrollo de negocio y me dijo, mira, Pablo, cuando realmente ves que no estás avanzando correctamente, te faltan 2 cosas, o formación o tecnología. O sea, te falta un conocimiento que no tienes o te falta la tecnología que no tienes. Normalmente
un software aproximadamente en España puede estar en torno a los 50, 100 euros mensualmente más o menos, y realmente hay gente que dice, ¡uf! Y yo digo, pero tío, 50 euros que te salvan la vida de horas y horas y horas y horas de trabajo. O sea, que al final apretas un botón y te sale información a tope. Y no solo eso, a mí la característica principal que considero clave, que ahora para mí la tiene Icosoft, que yo la aprendí con Icosoft, pero que yo me tomé, esto no te lo he contado, Tatiana, pero yo antes de empezar con Frank en Icosoft, mi brillante idea cuando arranqué con el mundo de la consultoría, el marketing, para ayudar a salones de peluquería, fue hacer mi software propio. Y entonces yo dije, yo soy más listo que nadie. Todos hemos pasado por ahí, yo creo. Conozco a Frank, pero yo voy a hacer el día. Esta fue mi decisión. En 2 meses, bueno, para mí era mucho en ese momento, pero invertí, no es mucho para alguien que haga software. Pero yo me acuerdo que como no era mi modelo, pero yo quería un software para mí, elegí un software que tenía RP y CRM, que era online y que yo podía, digamos, manejar. Tú sabes que los softwares están hechos como, tienen como funcionalidades como cuadrados que vas añadiendo como un Lego en base a lo que quieres. Y yo dije, pues voy a añadirle todo lo que yo quiero. Y realmente era un software que estaba, no era para peluquerías, pero estaba en 10 de las principales empresas europeas de más grandes. Yo digo, esto. Y entonces, en los 2 primeros meses, para 3 cosas, ya solté entre 25 y 50 mil euros. Y dije, a ver, y no tenía nada. O sea, quiero decir, a la gente no le da práctica, no lograba que fuera amigable con el peluquero, la data que me sacaba no era exactamente como yo quería, la información, o sea, y la verdad que tuve un amigo que me dijo, Pablo, un informático que me dijo, Pablo, te digo una cosa, aquí vas a tener un pozo sin fondo que para que dejes lo que tú quieres vas a flipar y en el camino has perdido todos los clientes que han confiado en ti. Y entonces llamé a Frank y le dije, Frank, ¿sabes qué? Y eso fue... Claro, que es lo que pasa, que como yo me había metido en el mundo del software, claro, ya entendía perfectamente qué tenía que tener y qué no, y lo difícil que era. Analicé todos los softwares que había en ese momento en el mercado español y no había ninguno que pudiera competir contra Merlin. No había ninguno, no tenía ninguno que tuviera la capacidad de análisis tan grande de data útil para el negocio. O sea, indicadores principales, servicios, filtro de servicios, filtro de clientes como quieras. O sea, yo me acuerdo que siempre he estado trabajando de forma hiperpersonalizada, hipersegmentada para los clientes. O sea, que tú puedas decir con una herramienta. Yo, por ejemplo, tengo ahora una, que luego te diré cuál es. Bueno, trabajo con Holded, no sé si lo conoces. La herramienta software me encanta, pero no tiene tantas funcionalidades como yo he aprendido que puede tener algo como Merlin, por ejemplo. Holded es brutal porque realmente es un software muy sofisticado a nivel de RP-CRM para cualquier tipo de empresa, no para peluquerías, para empresas más como la nuestra, pero que luego cierta analítica no te la permite tan sencilla, entonces tengo que descargarme, hacer mis macros, conectarla con otra y luego pues llevármela o a la herramienta de Google para que me haga una conexión o a la herramienta a otra herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que hacer conexiones para que te dé el informe rápido que tú quieres. Sin embargo, Merlin te permite que tú puedas hacer cualquier filtro. Ejemplo, quiero saber las mujeres que hacen más de 3 meses que no han venido y no han consumido color, pero alguna vez han consumido tratamiento. Ese cruce de servicios para hacer filtro de información y que te salga de forma automática para tomar decisiones, enviar un mensaje, un WhatsApp, un email y hacer marketing que te permita que puedas ganar 500, 1.000 o 1.500 euros más, solo te permite una herramienta que tenga esas funcionalidades. Y eso para mí, hay gente que me decía, ay no, pero es que este tiene cita online, ay no, pero es que es de la agenda, no sé qué. Digo, lo que tú quieras. Pero tú, o sea, lo que te va a hacer ganar dinero, lo que te diferencia, es que puedas tomar decisiones en base a la analítica del negocio. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de salones que no han descubierto aún en la gestión empresarial como parte de su trabajo, o sea, el entender que además de cortar, colorear y hacer mechas, tienen que entender cómo funciona su negocio y saber si necesito más visitas o no, si necesito vender más colores o no. Porque una de las cosas que yo hice cuando aterricé en peluquería es que a todos los salones que iba les preguntaba, oye, ¿tú me dirías cuántos colores haces de cada 100 mujeres que vienen al salón? Le hacía esa pregunta a todo el mundo. Todo el mundo me contestaba que entre el 80 y el 90% hacían color. Todo el mundo. Todo el mundo. Y yo luego les sacaba el informe y salían 30, 40%. El que hace, o sea, el que yo he conocido más crack de colores hace 60, 70. Pero eso he visto 2 de cada 500, no sé, algo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no está en el día a día, hay una parte técnica artesana y de relación con el cliente que está
muy fortalecida de cara al peluquero, pero hay otra parte que, digamos que para el control, la analítica y la información y la toma de decisiones, no hay esa información. Sin embargo, si consideras que una gran herramienta son las tijeras japonesas, por ejemplo, que vienen ahí con el perfil de acero, con la pulgada, con el tal, al final tienes que tener una gran herramienta de software que te permita tomar decisiones en base a la analítica, al cliente, al momento del año en el que estés, a la etapa y la semana que estés. Yo siempre me acuerdo que con Merlin decía, esta última semana, acción rescate. Vamos a ver cuánta gente no ha venido. Y de esa gente, cuánta gente no ha consumido color. Sí. Segmento. ¿Cuánta gente no ha consumido corte? Segmento. ¿Cuánta gente no ha consumido tal? Acción para cada uno personalizada y a cada uno le llega realmente el interés suyo. Sí. Y cuando tú ves que lo que tú hablabas ahorita, por ejemplo, de precio y que la gente dice 100 euros. Cuando tú ves que finalmente si haces una operación de marketing, por ejemplo, y en un salón pequeño envías 200 mensajes durante el mes y digamos, a ver, por mal que nos vaya, el 5% responden y vienen a la promoción, son 5 personas. Tiquete medio, 50 euros, 250 euros al mes que solamente tuviste. Con eso ya te has pagado 5 meses. Con eso. Exactamente. Entonces, creo que también el tema es que la gente ve todavía el software y la herramienta de gestión de su salón como un costo. Bueno, es que la mayoría de cosas se consideran un coste. Hay cosas que, depende de cómo lo enfoques la herramienta, puede ser un coste o una inversión. En este caso, es verdad que un software sería un gasto fijo que tienes recurrente, que es una herramienta que necesitas. Si la utilizas correctamente, como acabas de decir, se acaba de convertir en una inversión que te es rentable. Y yo creo que el software, ya pasamos la época en la que el software de gestión era simplemente la caja y el que te permitía, como en mi época, guardar el nombre de la persona, cuando era su agenda, cuando venían con sus citas. Yo creo que hoy en día, si tú no estás convirtiendo tu software y si no estás utilizando el software que tienes en tu salón como una herramienta de marketing, de fidelización y que te ayude a traer nuevos clientes, estás desperdiciando muchísimo tiempo con toda la información que tienes ahí guardadas. Totalmente. Y te hablo de utilizarla inteligentemente y de utilizar tu base de datos. No es simplemente hacer campañas de mercadeo en un marketplace o lanzar información de la nada o redes sociales, sino realmente utilizar los clientes que tú ya tienes para que te traigan nuevos clientes. ¿Quiénes son los hijos de estas personas que vienen a tu salón? ¿Quién es la mejor amiga? Porque no haces... En el verano, ven con tu mejor amiga y puedes empezar a utilizar muchas cosas de tu misma base de datos que lo que te van a hacer es ayudarte a crecer en el negocio. Estoy de acuerdo y estaba pensando justamente en qué barreras supone en el día a día para empatizar al final porque al final es muy fácil decir todo lo que se puede hacer también, pero al mismo tiempo hay que empatizar, ¿no?, con el día a día, ¿no? Y es que, ¿qué pasa? Que no está el hábito, ¿no?, muchas veces de poner la información. O sea, eso, una de las cosas que si yo ahora tuviera que cambiarme, o sea, una de las cosas que has dicho, oye, ¿pero por qué la gente hace eso? O sea, si tengo que cambiarme el software, el conflicto que es cambiártelo, sí. O sea, el trastorno que es porque tienes que descargar toda la información, poner toda la información... Es que tú no vas a estar descargando, no vas saliendo con una carretilla descargando la información. No, pero lo que te quiero decir es cierto que ese mito existe y ese miedo existe de ese cambio, pero estábamos hablando del tema de inteligencia artificial, o sea, eso es no es tan complicado. Ajá. De un tema tecnológico es cero complicado. No, bueno, yo creo que somos humanos, sí, y a ningún humano le gusta el cambio. O sea, todos los cambios que nos toquen, el cambio de mesero, el cambio de comida, el cambio de lo que sea, cambiamos el jabón en la casa y es como, me cambiaron el champú y en la casa, ¿qué vamos a hacer? Todo ese tipo de cambios nos impresiona. Yo tengo, mira, es muy chistoso, pero yo hablo, por ejemplo, con los salones y cuando hablo con la gente que tiene más de 1 o 2 salones, siempre la persona que se encarga de la gestión y de toda la inteligencia del mercado está súper abierta al cambio, pero siempre el susto es, pero es que yo no sé si la persona que está en la recepción con el computador va a saber utilizarlo. Claro. Y es como ese miedo a que esa persona se desestabilice. Entonces también es como medir los riesgos, medir los impactos y decir, bueno, voy a seguir con una venda en los ojos de no saber qué está pasando en mi negocio porque es que María, que está al frente, de pronto no sabe cómo anotar un teléfono. No, confiemos más en María. O sea, María es la persona que está recibiendo a tus clientes, es la cara de tu negocio. Yo creo que hay que confiar más en esas personas y ayudarles en ese cambio, pero no frenarles el cambio porque si no... No, sobre todo yo lo que decía es a la falta de hábito de recoger información. O sea, el día a día se hace tan dinámico que al final están en la operación
y muchas veces a la persona le dan el ticket y no estoy pensando en completar la información correcta, en añadirla, o sea, está pensando más en la siguiente cita o en lo que tienen que hacer más que en completar la información para que tenga esa data, ¿no? Ahí te digo, por ejemplo, entonces nosotros tenemos un sistema en el que le enviamos a los salones un impreso que tiene un QR code. Y entonces ellos lo ponen al lado de la caja y le dicen, mira... QR code para tal sería un código QR. Un código QR, perdón. Un código QR, lo pones al lado de la caja y lo que hacemos es que le decimos a los salones, da un premio durante este primer semestre de la persona llega, hace clic con el código y ella llena su información y de una vez queda actualizado en la base de datos. Ni siquiera tienes que tener una persona atrás que te imagines el pequeñito que está ahí. El propio cliente se actualiza sus datos. Exactamente. El cliente actualiza sus datos. Muy chulo. Se va para allá y el cliente lo hace porque es mientras está pagando. ¿Sabes? Hay que aprovechar ese minuto que el cliente... ¿El código QR es individual para la persona? No, es del salón. ¿Para el tipo de cliente o es del salón? Sí, es del salón. Cada salón nosotros enviamos el impreso, tiene un código que es específico del salón. ¿El salón? Sí, exactamente. Y entonces el que accede con su usuario y contraseña... No accede con absolutamente nada. Es una ficha y nosotros cuando llega la información hacemos el cruce con base de datos de qué es esta información y podemos adjuntar toda la información que él haya puesto de más. O sea que el código QR te lleva como un formulario. Exactamente. Y los datos que recoge el formulario... digamos que te los cruza con lo que ya tiene y lo actualiza. Exactamente. Sí, o sea, si pone el mismo, esto ya es una curiosidad mía, o sea, si pone su correo electrónico, es como lo relaciona o su teléfono, no entiendo, lo relaciona. Si no, si pusiera otro nuevo, te crearía otro contacto nuevo. Ahora podemos ir más allá y es, si el cliente está hoy en cita, yo sé que ya no tengo que buscar en una base de datos de 2,000 clientes, sino que son los 10 que tengo hoy con esta persona o en este rango de hora, yo sé que esa información está entrando porque se hace automáticamente. Entonces, el software va y busca la información de ese cliente y te hace el match directamente de la información que tengas. Muy bien. Y con eso tú le dices al cliente, mira, por favor, llena tus datos en este formulario y participas en la rifa de cualquier tipo de cosas que hayas puesto. Entonces, eso ayuda a que la información esté así. Hay otro sistema también y es nuestra empresa, por ejemplo, tiene eMerlin, que es tener una versión pequeñita del software en una tableta. Y en vez de darles revistas a la gente para que miren el salón, tú le das una tableta en la que tienes revistas o tienes la información que tú quieras pasar o tienes la información de las tendencias de este mes y adicionalmente está el formulario. Entonces, lo que le molesta a la gente es tener que dar toda esta información de ¿y cómo es tu correo electrónico? ¿Y cómo se escribe Díaz? ¿Con S o con Z? ¿Y cómo es? Todo esto en el momento en que se están yendo, porque cuando se están yendo ya, la gente quiere pagar, quiere salir rápido, tengo otra cita, tengo que hacer algún tipo de cosas. Pero cuando tú estás así esperando una hora a que se ponga tu color, pues tú me puedes contar toda tu vida y llenármela además en un formulario y darme toda la información que se necesita. Entonces es aprovechar esos momentos en los que estés en la misma línea con el cliente y no estés molestándolo para poder tener la información que tú vas a necesitar en el futuro. Muy bien, me gusta mucho. No hay nada como poner encima de la mesa barreras y empatizar con lo que le puede suceder para que ponga soluciones encima de la mesa. Me gustan los dos conceptos, mucho, porque facilitar sobre todo el día a día, que realmente muchas veces en la operación nos damos cuenta, pero yo estoy hablando de la peluquería, pero nosotros en el día a día nos pasa. O sea, nosotros somos un equipo ahora de 30 personas y esta mañana hemos tenido una reunión que te he dicho durante toda la mañana y una de las cosas que nos ha faltado durante todo ese tiempo también es trabajamos mucho online. Y dentro de los proyectos no está toda la información, dentro de la ficha de cliente no está toda la información. Y el día a día muchas veces dices, ostras, lo voy a rellenar ahora y falta por rellenar porque la operativa del día te come al final, ¿no? Y esto de peluquería pues puede ser más dinámico porque conforme te pasa que no atiendes a un cliente en el momento, se te pasan 10 minutos después y luego ya no estás pensando en dedicarle 5 minutos porque llevas el estrés detrás. Así que tener herramientas que faciliten la gestión, digamos, es súper clave, ¿no? Y no ponerle peros a esas herramientas, ¿sabes? Por ejemplo, hay una cosa que nos pasa mucho y es con el tema de las citas online. La gente cuando tú vas a pedir una cita online, te piden el número telefónico y te dice, por ejemplo, que te va a mandar un mensaje de confirmación a tu teléfono y que tú tienes que poner ese código. A veces los clientes dicen, pero es que ¿por qué tiene que mandar un mensaje de texto? El cliente quiere tomar la cita inmediatamente y poder buquear. Entonces decimos, sí, ese es el interés del cliente, pero también tienes que pensar en tus intereses que tú tienes en el salón. ti lo que te interesa es tener bien la información de ese cliente para poderlo llamar y poderlo fidelizar después. Si tú tienes un cliente que llena un teléfono, que escribe un teléfono que está malo, lo perdiste. Porque esa persona llega a tu salón, tú ya hiciste todo el trabajo magnífico de que venga, atraviese la puerta de tu salón, lo atiendes perfecto, pero se va. Un check que te garantiza. Nunca lo vuelves a ver porque el teléfono no estaba correcto. Además, luego te deja tirado
y al final dices, ostras, no le puedo llamar, no sé qué tal, o imagínate que llega tarde y no te ha podido llamar, claro, no lo puedes llamar. Exactamente. Claro. Entonces, ese tipo de herramientas hay que también pensar un poco y salirnos como esa mentalidad de yo estoy aquí en la peluquería, estoy recibiendo a los clientes y entender por qué están esas cosas detrás y qué es, cómo me da eso ganancias a mí y cómo me está ayudando a crecer en el negocio. Yo creo que aquí realmente lo que nos hace falta siempre a todo el mundo es más conocimiento y más educación para entender cómo funcionan las herramientas, sacarle el máximo partido, ¿no? Es la parte que muchas veces, si no lo pienso, si tú no me dices esa perspectiva, yo quizás hubiera pensado lo mismo, ¿no? Quítame el mensaje, sí. Qué mal, ¿no? Porque estamos en la era de la inmediatez y como existen herramientas ya que te permiten que no tengas que andar con tantos pasos, es verdad que hemos aprendido en los últimos años o nos han dicho de todas las herramientas que contra menos pasos mejor porque son menos barreras para que el cliente pueda coger. Es verdad que puede suceder que haya una persona que diga, ostras, doy 3 pasos, ya no quiero la cita, me cases en la mar. Eso un poco tal, ¿no? Pero hay que entender que es una cultura y una educación que tienes que generar con el cliente. Es una frase más, un mensaje más y decir, oye, no sirve para esto, si tengo que llamarte, al final tengo que tener el contacto para poder contactar contigo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, ¿cuáles son entonces para ti, digamos, en estos momentos que tú has visto avanzar mucho, digamos, desde que tú has empezado y ves cómo evoluciona el mercado, has visto diferentes mercados, has visto diferentes modelos? En estos momentos, ¿cuáles son los match que hace el software? O sea, yo conozco todo lo que conozco, pero al mismo tiempo tú estás en el día a día viendo las necesidades que tiene el cliente. ¿Cómo estáis? ¿Cuáles son las principales necesidades que ves que tiene un dueño de peluquería ahora y que tiene que solucionar, que son muy importantes, son relevantes? ¿Y cómo hace match Icosoft con sus herramientas para ayudar al peluquero? Yo creo que hoy en día es difícil diferenciarse. Porque hay muchos marketplace, muchos sitios en los que están todas las peluquerías, tú puedes aparecer en primer lugar, en último lugar, en todo este tipo de cosas, y lograr fidelizar a los clientes a veces es difícil para los salones. Cuando hablas de marketplaces, hablas de los software que están utilizando un panel para encontrar peluquerías. Sí, ¿no? Estilo, si te hablo de hoteles, estilo Booking, para no hablar de otro, pero estilo esto, sí, Booking, sí. Que tú entras y dependiendo de la publicidad que se esté pagando, tu salón aparece arriba o aparece más abajo. Uh-huh. Yo creo que eso es difícil, sobre todo en un mercado como el español, donde hay muchos salones que no tienen dinero para invertir en este tipo de publicidad y poder aparecer en el primer lugar. Uh-huh. Entonces, hay que cuidar realmente de los clientes. Creo que los salones, lo que hablábamos ahorita anteriormente, que era el tema de cómo está atomizado el mercado y cómo hay salones que son pequeñitos, el no tener todo un pool. Hoy en día es que hasta tú personalmente, tú tienes que tener, tú manejas tus redes sociales, te hablo del tema personal, ni siquiera de la empresa, tú manejas tus redes sociales, tienes que manejar tu agenda, tienes que, casi que para existir en este planeta, hoy en día tienes que tener un staff completo de personas para poder avanzar simplemente y existir. Imagínate en un salón. Entonces, claro, exacto, entonces vas y le sumas el trabajo. Entonces los salones, hoy en día, casi que se necesita tener una persona de marketing, una para las redes sociales, una que te maneje la parte de recursos humanos, y cuando vas a ver el mercado real, no, esa no es la realidad y el salón no tiene todo eso. Entonces yo creo que los salones necesitan más abrirse un poco y decir, necesito ayuda. Y puedo tener ayuda, que vengan, no querer hacer todo ellos mismos. Además, la peluquería es un negocio que es una industria en la que el dueño de la peluquería está muy involucrado en el negocio. Generalmente es un peluquero, el dueño de la peluquería. 90%. Exactamente. Entonces a esa persona le gusta estar en su negocio, le gusta estar con los clientes, le gusta saber qué está pasando. Entonces el tema de oficina y todo lo que hay atrás de análisis, de fidelización, de marketing, de todo esto, se le queda de la puerta para atrás, porque él lo que quiere es estar con los clientes, él lo que quiere es estar con sabiendo que están con las nuevas, qué es lo último que ha salido en productos del mercado, qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que a las peluquerías les hace falta hoy en día eso, abrirse un poquito a decir, manéjamelo, ayúdame con esto y hagamos algo con esto y profesionalicemos de cierta forma el negocio. Eso creo que me parece que es como lo más clave en este momento. Oye, hay otra herramienta de la que no hemos hablado porque, digamos, Icosoft tiene diferentes herramientas con el programa de gestión. Hemos hablado de Merlin, hemos hablado del tema del marketing, hemos hablado de filtro de información para tener data y tomar decisiones, pero también te hace tener una objetividad global, ¿no? También trabajáis con un panel que, por ejemplo, hemos hablado de que vosotros tenéis servicio para salones de una persona, de 2, de 3, de 4, tenéis también muchos grupos de clientes que tienen 1, 2, 3 peluquerías
o incluso más, con muchos colaboradores y que permite esa versatilidad también de entender cómo está el mercado por medio de un panel y además también funcionalidades que permiten controlar diferentes salones, diferentes puestos, diferentes equipos o servicios, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? El tema del panel, que era lo que mencionabas al principio, para nosotros el panel también voy a ir de lo más grande global a lo más pequeño en el salón. El panel, nosotros tenemos un sistema de panel en el que tú te puedes comparar con el mercado español. Uh-huh. Entonces te aparece toda la línea de tus indicadores versus qué está pasando en España en los salones de tu mismo tamaño, y así puedes ver cómo estás con lo que está en el mercado. Ahora, en España pasa algo muy curioso, y es que nosotros le decimos a la gente, mira, tú haces clic aquí en el software y eso te permite acceder al panel y ver la información. Pero en España pasa algo muy curioso, y es que la gente cree que eso es público, aunque nosotros le digamos eso es completamente privado. O sea, nadie va a saber tus números, y esto no es que estés compartiendo la información de tu salón, simplemente tú alimentas el panel de España para que los otros también se puedan comparar. Pero a la gente le da mucho miedo porque cree que que alguien más va a ver su información. Yeah. Yo creo que a nosotros nos falta mucho en España un tema de comunidad y de crear espacios en los que nos veamos que hay mercado para todos, que cuando estamos hablando del tema de barrio la gente va a venir acá. O sea, yo cuando me voy a cortar el pelo no se me ocurre, estando sentada en Madrid, decir, podría probar un salón hoy en Málaga. No, yo sigo yendo al salón en el que tengo, y por eso es tan importante cuando captas el primer cliente, porque la gente se vuelve fiel a un salón, a su peluquero, y sigue yendo siempre allá. Pero me parece que en España, en la industria, hay como mucho recelo y mucho miedo a compartir mi negocio y a contarte a ti, peluquero que estás aquí, yo peluquera acá, qué está pasando en mi negocio y cómo podemos hacer todos para mejorar y para que nos vaya mejor. Uh-huh. Eso pasa muchísimo. Ahora, yendo más un poco al tema de salón, tenemos un sistema que a mí me parece fantástico, que se llaman los ABS, en los que tú puedes controlar cantidad de servicios. Tú decides cómo quieres manejar esos ABS. Y entonces imagínate, volviendo al tema del Ferrari, que esto es como si fuera el indicador de velocidad de tu coche, en el que te va mostrando cada mes cómo vas en cada uno de los indicadores. Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero saber cuántas ventas he hecho de productos este mes, mi meta es 15,000 euros y estoy en la mitad del mes y apenas voy en 5. Hola, estás en rojo. Entonces tienes que ponerte pilas para poder terminar bien el mes. Esto lo tenemos tú decides cuál es el indicador que tú quieres medir en ese tipo de imágenes, y hacer las cosas visuales es muy bueno para la gente en el salón, para que no tengan que ponerse a analizar un número. Tú sabes que esto es como los niños, si estamos en rojo estamos mal, si estamos en verde vamos bien y todo va muy bien en el camino. Exactamente, uh-huh. Tal cual. Totalmente, muy bien. Oye, me ha encantado, digamos, compartir contigo toda la historia que te ha traído hasta aquí. Quiero decirte que he recuperado muchas de las emociones que llevo mucho tiempo, digamos, desde que conozco a Frank con el tema del software. Últimamente, digamos, como no hemos trabajado de forma cercana con alguien así, pues estaba un poco, digamos, en nuestra dinámica, siempre en contacto con software, siempre en contacto, digamos, con la data, porque nosotros estamos en el nuestro, y al fin y al cabo dentro de la consultoría trabajamos en el día a día con mucha gente donde sacamos la información para hacer los informes, para hacer la consultora, para hacer todo. Es verdad que en los últimos 10 años han salido muchas herramientas de información, pero fíjate que cuando tienes una base buena, tienes solidez en lo que haces, realmente tienes algo bueno como lo que tenéis vosotros, perdura en el tiempo y solo hace que reforzar que la parte principal de un negocio es tener clara cuál es la estructura, qué es lo principal que tiene que tener un negocio, aparte de que luego, lógicamente, contáis con el resto de funcionalidades como el tema de la cita online y con todo lo demás que al final hoy en día la tecnología lo permite. Pero la base y la estructura de lo que tiene Merlin hoy en día es lo que realmente tiene que tener un dueño de negocio, de peluquería, como para tener claro dónde estoy, controlar mi negocio, saber qué decisiones tomar y saber avanzar, no con lo que tengo hoy, sino con lo que me gustaría llegar a tener. Así que te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Nuestra conversación de hoy. Me ha gustado muchísimo también el cómo compartes de un punto de vista muy cercano lo que necesita alguien en la peluquería, y creo que estoy muy de acuerdo contigo en que unes perfectamente esa sensibilidad externa con esa persona que llega a la peluquería y con ese manager que necesita también ciertas cosas, ¿no? Esa unión, el expertise que tienes y que te ha hecho entender cómo se configura nuestra industria, la verdad que te hace expresarlo de una forma que conectas muchísimo. Así que muy agradecido porque has venido a compartir con nosotros y espero que tengamos otros episodios. Gracias a ti por la invitación, y creo que todos aprendemos todos los días. Esto es un aprendizaje constante de unos con otros. Entonces,
un placer haber estado aquí contigo. Muy bien. Oye, si no te importa, lo que voy a hacer, siempre llamo a la acción un poco cuando tenemos este episodio y siempre digo, y lo vuelvo a decir, que todas aquellas personas que nos hayan visto, que nos dejen un poco de cariño por aquí, que nos den like, que echen comentarios, que nos hagan preguntas, que podamos interactuar. Acabamos de hablar de cómo entender mejor al cliente, qué mejor forma de que nos pregunten pues las cosas que les hayan surgido. Claro que sí. Y también me gustaría que cualquier persona que quiera contactar contigo, le vamos a dejar un enlace por aquí abajo para que realmente pues te pueda preguntar y hacer, o realmente si tiene una necesidad, y ya no una necesidad, sino que ves que realmente alguien como tú y como Icosoft puede ayudar a que su negocio vaya mejor de lo que cree que está yendo, porque es verdad que hoy en día, digamos, en todos los sectores tenemos oferta para todo. Sin embargo, igual yo no estoy lo suficientemente contento con el servicio, con la atención o con el producto, ¿no? Con lo cual, oye, si quieres realmente tener la información de el líder del mercado en el software de peluquería, te dejamos por aquí abajo el enlace para que realmente puedas contactar directamente con Tatiana, con Frank y con su equipo. Así que, gracias, Tatiana. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente Y gracias episodio. a todos. Igualmente, gracias a las personas que nos habéis visto. Nos vemos la siguiente semana y haz caso a todo lo que te acabamos de decir. Déjanos por aquí comentarios, te dejamos por aquí enlace y nos vemos la semana siguiente. Chao, chao.